El tema de hoy se llama príncipes herederos. Príncipes herederos. ¿Cuántos príncipes sabemos aquí? Gloria a Dios. Fíjense que les platico que Puyi, así se llamaba, el último emperador de China. Puyi. Y es un caso muy curioso. Él escribió digamos, su biografía a través de una novela que se llamaba El último emperador, que se hizo una famosa película, aburridísima, pero famosa, ganó muchos Óscares. Yo intenté verla dos veces, las dos veces me quedé dormido, la verdad. Nunca la terminé de ver, pero habla de la biografía de un emperador que nació en 1906, Puyi, y en 1900, 3 años después, o casi 3 años después, fue nombrado emperador de China. Imagínense a un niño emperador de 3 años. ¿Qué tanto podía saber él de gobierno, verdad? ¿Qué tanto se podía saber él de leyes, de política? En fin, él realmente pues era un niño de 3 años. Afortunada o desafortunadamente para él, por esa época se empezaron a ver levantamientos en China para convertir esa monarquía o ese imperio en una república. Entonces, unos años después, bueno, él fue destituido de su puesto, pero me llamó mucho la atención cómo un sistema de gobierno que la verdad demuestra que era caduco, podía implementar o nombrar el rey absoluto, el emperador absoluto de una nación que en ese tiempo, aproximadamente a principios de 1908, 1909, contaban con algo así como 500 millones de habitantes. China ya de por sí era un país muy, muy habitado. Entonces, me llamó mucho la atención cómo puede pasar esto, cómo puede pasar que se le atribuyan ese tipo de prerrogativas, de responsabilidades y de gobierno a una pequeña persona. Eso me llevó un poco a reflexionar en cómo nosotros hemos sido llamados para ser también príncipes herederos del reino. ¿Cuántos saben esto? Digo, si no lo saben, no se preocupen, hoy lo vamos a aprender, ¿verdad? Para eso venimos. Pero es importante que vayamos sabiendo cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, porque dice León que identidad nos lleva a comportamiento, ¿cierto? Tenemos que comportarnos como somos. Entonces, una vez dicho esto, quiero comentar, vamos a hacer digamos, abuelo de águila. No de águila de la América, por favor, no se vayan a confundir, porque ellos no vuelan, así como que mejor no digo, ¿verdad? Hay muchos americanistas aquí. George, con todo respeto y con todo cariño, pero bueno. El asunto es que, abuelo de águila, vamos a ver un poco de historia. Hay dos gobiernos y es importante que entendamos que hay solamente dos gobiernos en el mundo espiritual. Si bien en el mundo natural encontramos todo tipo de repúblicas, gobiernos, sistemas, países, política, etcétera, pero en el mundo espiritual solamente hay dos gobiernos. Y dice Juan 10:10, si me ayudan a ponerlo aquí en la pantalla, Juan 10:10 dice que el ladrón, son palabras de Jesús, en donde él dice, el ladrón no vino sino para robar o para hurtar, para matar y para destruir, ¿cierto? Ese es un gobierno, ese es un sistema de gobierno que está representado por una persona que es el diablo, la serpiente antigua, Lucifer, etcétera, etcétera. Pero está el otro sistema de gobierno al que nosotros pertenecemos, es el gobierno de la luz. Ese gobierno que ahí mismo en el pasaje de Juan 10:10 dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, en este versículo de Juan 10:10 vemos rápidamente cómo están constituidos dos gobiernos espirituales, uno el gobierno de las tinieblas, otro el gobierno de la luz admirable de Cristo Jesús, a la cual fuimos nosotros llamados. Amén. Ahora, hay dos gobiernos y hay dos gobernantes. Y quiero leerles un poquito en Isaías 14 acerca del diablo. Fíjense lo que dice en Isaías 14. En el versículo 12 dice,
¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Fíjense lo que decía el diablo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que el diablo pensaba de sí mismo, y esto es lo que él buscaba y él anhelaba para sí mismo: tener un poder absoluto como el que tenía Dios. Y él quería ser semejante al Altísimo. Esta persona, es importante leer este pasaje porque nos damos cuenta de cuál es, ahora sí que cuál es su personalidad y cuál es su perfil psicológico, ¿verdad? Nos damos cuenta que él realmente tenía una situación en la que quería, anhelaba o ambicionaba tener una posición encumbrada de gobierno. Por el otro lado encontramos a Jesús, que nos dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si me acompañan, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Bueno, mientras lo busco, dice el pasaje: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y fíjense el contraste: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, vemos una posición totalmente distinta a la de Jesús, el Hijo de Dios, que no buscaba mantenerse encumbrado, sino que se despojó a sí mismo. Aun cuando él era Dios, él decidió quitarse de su papel de Dios para poder hacerse uno como nosotros. Eso se llama humildad. Y este Jesús que decidió hacer eso y que no buscaba mantenerse encumbrado para mantener poder y dominio, sino que buscó hacerse uno como nosotros, y dice que aún estando en nuestra condición, se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es importante que identifiquemos cuáles son los representantes de cada gobierno, porque esta noche necesitamos entender en dónde estamos parados, cuál es nuestro gobierno, a dónde nosotros pertenecemos y por qué pertenecemos a este gobierno, y además cuáles son las expectativas que tenemos. Entonces, tenemos por lo pronto dos gobernantes: uno que representa el mundo de las tinieblas, que es Satanás, que representa la oscuridad, que representa la maldad, que representa la muerte y la destrucción. Todo lo que tiene que ver con muerte, con destrucción, con maldad, con mentira y con tinieblas, está relacionado con el gobierno de las tinieblas, con el gobierno de Satanás. ¿Está claro? Por otro lado, dice la Biblia que Él vino a que tengamos vida, y para que tengamos vida en abundancia. Todo lo que tiene que ver dice la Biblia, de hecho, toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto, es decir, todo lo bueno y todo lo que es perfecto y todo lo que es anhelable realmente proviene solamente de una fuente, y esta fuente es Dios mismo. ¿Me van siguiendo? Ok. Entonces, tenemos dos gobiernos: uno que lleva a la destrucción y uno que lleva a la abundancia en todos los sentidos. Ya en alguna otra ocasión habíamos compartido que este reino al que nosotros pertenecemos no tiene nada más que ver con el mundo espiritual o con una salvación de nuestro espíritu, que sí lo tiene, por supuesto, pero también tiene que ver con nuestra salvación y con abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Dios, y ya lo habíamos compartido, pero lo reafirmo porque es importante, Dios está interesado en que nosotros vivamos en abundancia, tanto económicamente como en salud, como emocionalmente, como relacionalmente, en nuestra familia, con nuestra pareja, con las personas que nos rodean y por supuesto espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa es la vida en abundancia. Esa es la vida en abundancia. Acuérdense, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Esos son los principios que gobiernan al diablo: robar, matar y destruir. Mientras que los principios que gobiernan el reino de la luz es la vida en abundancia. Vamos a leer rápidamente, por favor,
Gálatas 5. Gálatas capítulo 5 y vamos a ver desde el versículo 19. Así como hay dos gobiernos, también hay dos culturas. Y aquí en este pasaje de Gálatas 5, del 19 al 22, vamos a ver cuáles son esas dos culturas. Fíjense, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, porque esto pertenece al reino de las tinieblas, no nos pertenece a nosotros, no nos corresponde. Nosotros estamos en un gobierno totalmente distinto, antagónico a esto, ¿ok? Más el fruto del Espíritu, por otro lado, es la cultura y el sistema de gobierno que nos rige a nosotros, que somos hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz sabemos aquí? Bueno, este es nuestro sistema de gobierno, más el fruto del Espíritu, y esta es nuestra cultura más bien, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, así como tenemos dos sistemas de gobierno, también tenemos dos culturas, dos formas de vida, dos estilos de vida. Uno que representa el reino de las tinieblas, otro que representa el reino de la luz admirable, a la cual Dios nos llevó, porque dice Pedro que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, ¿cierto? Entonces, estamos en el sistema de gobierno y en la cultura del reino de la luz admirable. Nosotros fuimos arrebatados de ese reino para estar en el reino de la luz. Entonces tenemos dos gobiernos, tenemos dos culturas, pero también tenemos dos destinos. Vamos a ver rápidamente Mateo. Yo sé que lo saben, pero para remarcar un poquito la enseñanza a Mateo 24. O es 25, déjame checar. 25, Mateo 25, por favor. Vamos a leer en el capítulo, en el versículo 34. ¿Ya estamos ahí? Mientras tomo poquita agua. Ok. 25:34. Dice, está hablando Jesús, está hablando de los tiempos futuros. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ok? Aquí vemos un destino. En el versículo 41, poquito adelante, nos vamos a brincar los demás versículos, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces aquí vemos dos destinos. Un destino que está preparado para nosotros. Cuando Jesús se fue, dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy va a venir el Consolador y Él les va a enseñar todas las cosas. Y además yo me voy a ir a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuántos vamos a estar allí? ¿Ok? Ese es un destino hermoso y glorioso para nosotros. Ahora que hemos estado viendo en los grupos de enlace en Red de Vida, estuvimos viendo el mes pasado pues precisamente acerca del juicio, de los tiempos finales, de qué va a pasar después de la muerte. Y veíamos, para los que asistieron y para los que no asistieron, se lo perdieron, no es cierto, ahorita les vamos a decir que dice que nos espera una ciudad en donde las murallas, los cimientos de las murallas están fabricadas con piedras preciosas. Imagínense una ciudad en donde los cimientos están fabricados con esmeraldas, con rubíes, con diamantes, etcétera, con piedras preciosas.
Por otro lado, también dice que las calles son de oro, de un oro fino, tan cristalino que parece mal de cristal. Imagínense entonces una ciudad asentada en lugar de sobre concreto, sobre oro puro. Imagínense una ciudad en donde no se necesita sol y no se necesita luna, porque la luz de Dios mismo ilumina a toda la ciudad. Imagínense un lugar en donde no va a haber muerte, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber dolor, donde no va a haber llanto, donde no va a haber ansiedad ni preocupaciones, donde no va a haber crisis. Ese tipo de ciudad es la que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, y ese es el destino que nos espera a todos y cada uno de nosotros por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. De manera que Él dice que Él murió. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Porque dentro del reino de Dios, del gobierno, no tiene que haber ni enfermedad, como bien lo decías. Sí, perdón, se me olvida el nombre. Pero no hay, ¿verdad? No hay, no necesitamos hacer nada porque Jesús ya hizo todo. Y lo hizo para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. También dice la Biblia, y esto es importante, esto para mí fue revolucionario, porque yo no lo había entendido, pero cuando el rema de Dios, cuando pude entender la verdad de Dios, que dice que Él siendo rico, como lo vimos en Filipenses 2, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Entonces estamos hablando de un reino de abundancia en todos los sentidos y en todos los niveles. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces nos espera la Nueva Jerusalén, un lugar súper especial, en donde no va a haber la herencia que vamos a recibir allí, no se va a corromper. Dice Pedro que nos espera una herencia incorruptible, inmarchitada o inmarchitable e inmarcesible. Es decir, no se va a corromper, no se va a terminar, no se va a acabar. Los ladrones no se la van a llevar. Les platicaba en el grupo de enlace en donde estábamos que yo tengo 3 primos y mis tíos hicieron una muy buena fortuna él trabajaba en Pemex y luego vendían zapatos, venían a León, hace muchos años de eso, hicieron una buena fortuna, pero partieron con el Señor, y entonces dejaron a mis primos y ellos hicieron una pequeña fortuna. Digo pequeña porque era grande y la hicieron pequeña. Se la acabaron. En 2 años se acabaron la fortuna. En 2 años se acabaron su herencia, porque esta herencia era corruptible y era marchitable. Pero la que nosotros vamos a recibir es una herencia incorruptible e inmarchitable. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que nos espera a todos nosotros. Por otro lado, en el reino de las tinieblas, en el reino de la oscuridad, en el reino de la destrucción, de la mentira y de la muerte, el diablo se ha preparado para él, porque así lo leímos en Mateo 25, para él y para sus ángeles un lago de fuego y de azufre, un sufrimiento eterno que Dios no quiere absolutamente para ninguno de nosotros. De hecho, dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no ha preparado ese lugar para nosotros, Él lo preparó para el diablo y sus ángeles. Desafortunadamente, las personas que se resistan voluntariamente, conscientemente a recibir a Cristo Jesús en su corazón, van a tener que llegar a ese lugar si no hay un arrepentimiento, aunque sea en el último momento, como lo hizo el ladrón que estaba a un lado de Jesús. ¿Ok? Pero en realidad ese lugar no estaba preparado para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, ese es el destino, porque hay 2 reinos, hay 2 culturas, hay 2 destinos. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cuántos tipos de personas hay entonces? 2. Bueno y malo. Uy, qué malo. Me acordé de Pedro Infante, ¿verdad? Porque bueno, y qué bueno. Bueno, resulta que no hay 2, hay 3. ¿Sí se la sabían? Ok. Sí, porque lo lógico es, pues, si hay 2 reinos, hay 2 culturas,
¿verdad? Hay dos destinos, entonces hay dos tipos, no, hay tres tipos de personas, y para eso vamos a revisar rápidamente Primera de Corintios. Vamos a leer el capítulo 2. Y el versículo 14, fíjense lo que dice. Pero el hombre natural, ay, ya se me perdió. Dice, ahora sí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es aquella persona que no ha recibido a Jesús en su corazón y no puede entender las cosas que son del espíritu, salud, y no puede entender las cosas que son del reino de Dios. Esa es la persona natural, la persona que no ha nacido de nuevo. ¿Ok? Por cierto, ¿cuántas personas nos visitan por primera vez? A ver, levanten su mano. ¿Nadie? Bienvenido, bienvenido. Ahorita vamos a hablar por ustedes. Pero entonces, este es el hombre natural, el que no ha entendido las cosas que son del espíritu, porque se disciernen, espiritualmente. Por otro lado, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ok? Entonces aquí vemos dos tipos de persona. La persona natural que no ha nacido de nuevo y que no entiende las cosas que son del espíritu. También vemos a la persona espiritual que puede juzgar todas las cosas y que no es juzgado por nadie. Pero vamos rápidamente al capítulo 3. Y fíjense lo que dice el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y este es una tercer grupo de personas. Como en el caso del emperador que les platicaba, dentro del reino de Dios, a veces hay personas que no han madurado, que no han crecido, que todavía son niños espirituales. Y no tiene que ver con cuánto tiempo tienes en el evangelio, no tiene que ver con cuánto tiempo hace que recibiste a Jesús en tu corazón, tiene que ver con cómo te has adaptado a la cultura del reino, qué tanto has entendido por qué es que Dios te llamó y cómo es la cultura en la que estás viviendo, qué tanto te dejas guiar por la voz del Espíritu Santo, qué tanto puedes creer lo que Dios ha hecho por ti. Y en la medida en que tú empiezas a creer y empiezas a procesar y a digerir todas las verdades que están escritas en la palabra y que el Espíritu Santo nos revela, en esa misma medida es que vamos creciendo espiritualmente y vamos madurando. ¿Ok? ¿Saben qué es lo que pasaba en la iglesia de Corinto? Que es a la iglesia a la que escribió Pablo esta carta. Dice que no les podía hablar como a niños. ¿Por qué? Porque tenían problemas. De hecho, lo leemos un poquito más adelante. Dice: os di a beber leche y no vianda, o sea, leche y no comida que pudieran procesar, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, fíjense lo que dice, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Se dan cuenta que se relaciona esto a lo que veíamos en las obras de la carne de Gálatas 5:19? Si andamos en celos, en pleitos, en contiendas, en divisiones y en actos o en comportamiento que más tiene que ver con las tinieblas que con la luz, entonces es que no hemos entendido de qué se trata el reino de Dios. Si nos seguimos teniendo conflictos unos con otros como hermanos, es que no hemos entendido de qué se trata el reino de Dios. Si nosotros empezamos a dejar que la soberbia entre a nuestro corazón, no es que no hemos entendido el reino de Dios. Si dejamos que la labor del diablo esté influyendo en nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, es que no hemos entendido que ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y entonces nuestro comportamiento está dictado por el reino de las tinieblas, aunque ya somos del reino de Dios, pero no hemos madurado. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque
si queremos gobernar, si queremos asumir el rol que nos toca y la responsabilidad que nos toca, necesitamos entender y vivir conforme a la cultura del reino. De otra manera estaremos lo mismo que el emperador chino, seremos niños. Fue un caso muy curioso, porque imagínense un niño que ni puede gobernar porque al final no tenía la edad para hacerlo, ni tampoco puede disfrutar de su infancia porque su infancia estaba rodeada de lujos, de excentridades, de un montón de situaciones favorables, pero que no podía disfrutar porque no era la edad para hacer ese tipo de situaciones. Así es que no podía disfrutar ni del gobierno, ni tampoco podía disfrutar de su infancia, porque en realidad vivía con muchos lujos y vivía con muchas cuestiones que tenía a su alrededor, con muchas bendiciones, muchas ventajas, pero que no podía disfrutar plenamente de ellas. No tenía libertad porque era un niño. Y vamos a lo que dice Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Dice 4 versículo 1. Pero también digo, esto también lo escribió Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Si de pronto nos preguntamos por qué yo no puedo estar gobernando como debería de gobernar, si no veo las bendiciones de Dios fluir a mi vida como quisiera verlas fluir, es porque probablemente no hemos asumido que nosotros estamos en un nuevo reino y en un sistema nuevo de gobierno, y que tenemos que dejar atrás todas las cosas que eran del viejo hombre y del viejo sistema de gobierno. Y no estoy hablando de política porque me oí así como si le fuera a tirar, pero no, estoy hablando de gobierno espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Entonces lo que dice parece esclavo. O sea, lo que está diciendo aquí es, aunque es señor de todo, porque es un heredero, pero en nada difiere del esclavo, porque no ha crecido, no ha madurado y no ha entendido cuál es su posición. Si tú quieres entender y si tú quieres disfrutar del sistema de gobierno en toda su magnitud y de la vida en abundancia en toda su plenitud que Dios tiene para ti, necesitas entender que ya estás en un nuevo sistema de gobierno, ajustar tu mente, tu corazón y tu vida a ese nuevo sistema de gobierno, para que entonces puedas disfrutar plenamente. No quiere decir que las bendiciones no están, ahí están, tú eres heredero de todo, pero nada difiere del esclavo. ¿Sí me explico? Entonces, dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. En la medida en que nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, en esa misma medida, entonces el Señor nos va a poder llevar y nos va entonces a entregar los recursos que necesitamos para poder ejercer gobierno. Porque a eso fuimos llamados, ¿sí o no, embajadores? Fuimos llamados a ejercer gobierno, pero no nos va a entregar un gobierno, papá, si no estamos listos, si todavía somos unos niños espirituales que no hemos entendido de qué se trata el reino de Dios, si no hemos entendido de qué se trata el gobierno, si no hemos entendido que las cosas del pasado ya se quedaron allá con el diablo en el reino de la oscuridad, y nosotros estamos en el reino de la luz admirable, en donde podemos entonces sí ejercer gobierno. Pero si todavía hay celos y pleitos, iras y contiendas y divisiones, entonces, o si estamos mintiendo, o si estamos robando, o si estamos defraudando, o si estamos haciendo cosas que no corresponden al reino de la luz, sino al reino de las tinieblas, no vamos a poder disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, que ya está allí, está para que lo tomemos. Dice Romanos 5:17, reinarán en vida. Es decir, está ya disponible para nosotros hoy, en este momento. Y lo podemos tomar, pero no estaremos listos si lo queremos tomar para asumir una posición arrogante como la del diablo, que solamente quería una posición en lugar de entender que el reino se trata de amor, justicia y gozo. Porque el reino de Dios, dice, no consiste en comida ni bebida, ¿verdad? Si nos estamos peleando por qué comemos o por qué bebemos, no estamos entendiendo y no estamos teniendo el nivel de madurez para comprender
que para gobernar necesitamos darle importancia a lo que es importante y dejar de lado lo que no lo es. Y no estoy enojado, aunque parece, ¿eh? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en el versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, y esta palabra es para ti, y espero que te la quedes bien, bien grabada. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo. ¿De quién? De hijo de Jesús, el cual clama: Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre? Papito, papito lindo. O sea, nos podemos acercar a Dios, y esto me encanta, porque Dios no es un Dios lejano, ni tampoco es un Dios enojón o gruñón como a veces piensa la gente. Dios es un Dios bueno, que tiene planes de bien para nosotros, que nos ama desde antes de la fundación del mundo, que preparó todas las cosas para que nosotros las disfrutáramos, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la clase de Dios en el que creemos: un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios que dice que sus misericordias se renuevan cada mañana, así que cada mañana estrenamos misericordia. Imagínense, ¿no? Ya quisiera uno estrenar traje cada día. Bueno, no estrenamos traje, pero estrenamos misericordia de Dios todos los días. Amén. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén, aleluya. Somos hijos, somos príncipes herederos del reino de Dios. Amén. Para terminar, les quiero decir cómo procesó esto el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ustedes saben que Egipto significa o está relacionado con el pecado, con el mundo de pecado, ¿cierto? Y él saca a su pueblo, Israel, con brazo fuerte y poderoso, a través de muchas señales y prodigios, ¿cierto? No sé si ya fueron a ver la película de los 10 mandamientos, váyanla a ver. ¿Ya la vieron? A ver, levanten la mano, ¿quién ya la vio? Los 10 mandamientos, apenas está ahorita en cartelera, se las recomiendo, vayan a ver. Porque se puede ver cómo con el brazo poderoso de Dios, Él sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. De la misma manera, Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado en el que vivíamos y del que no podíamos salir, en el que estábamos atrapados. Pero la mano y el brazo poderoso y fuerte del Señor nos sacó de la luz, de las tinieblas, y nos llevó a la luz. Nos sacó de la muerte y nos trajo a la vida. Nos sacó de la destrucción y nos trajo a la vida en abundancia. Eso fue lo que Jesús hizo. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no entendía lo que estaba sucediendo. Sus palabras muchas veces eran de queja. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Israel, de Egipto, perdón, si ahí al menos teníamos para comer? Aquí también tienen, todo el día les está llegando maná. Necesitaban alimento, todo el tiempo había alimento. Imagínense un pueblo aproximadamente de 3 millones de personas saliendo de Egipto por brazo fuerte, por las señales y prodigios, andando en el desierto, y nada les faltó. El otro día en Embajadores les comentaba un poco. Imaginen cuántos litros de agua necesitaban para que todos pudieran tomar agua durante 40 años. 3 millones de personas. A ver si hay alguien ahí que le haga las matemáticas rápido. Bueno, pues imagínense, 3 millones de personas, más o menos. ¿Cuántos litros les gusta en el desierto para cada persona? ¿Un litro? ¿2 litros? ¿5 litros? Bueno, vamos a poner 3 de promedio, ¿no? Entonces, 3 millones de personas por 3 litros, ¿cuántos? 3 millones. 9 millones. 9 millones de litros diarios. Multiplícalo por 365 días. Bueno, ya no los voy a ya se me quedaron viendo así como que con cara de Juan. Y multiplícalo por 40 años. ¿Qué les faltó a los israelitas? Solamente gratitud, ¿verdad? Y fe. Y algo que pudieron, un trayecto que pudieron haber recorrido en menos de 2 semanas,
les llevó 40 años porque no habían entendido que Dios los había sacado de la esclavitud para llevarlos a un lugar, a una nación, a una tierra donde fluía leche y miel. Los sacó de la esclavitud y se los llevó por el desierto para que llegaran a un lugar en donde fluía leche y miel, a un lugar de abundancia, a un lugar en donde no tenían escasez, a un lugar en donde iban a disfrutar todo lo que necesitaran sin vivir en esclavitud. El diablo ha querido mantener en esclavitud a la gente. Eso pasó en el huerto del Edén. Ahí el diablo entró, engañó a Adán, engañó a Eva y les arrebató lo que les pertenecía por derecho. Les arrebató por medio de las mentiras, de los engaños, les arrebató el gobierno que Dios le había conferido al hombre. Porque Dios le había dicho al hombre y a la mujer: llenen la tierra y gobiernenla. Pero entregaron porque le creyeron al diablo. Dios les había dicho: si van a comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Y el diablo les dijo: no es cierto, no van a morir. ¿Y a quién le creyeron? Al diablo. Y porque le creyeron al diablo, obedecieron al diablo y entonces perdieron el gobierno que les pertenecía. Pero gracias a Cristo Jesús, nosotros hemos recuperado, o más bien Jesús recuperó para nosotros el gobierno que se nos había quitado. Y ahora a nosotros nos toca gobernar porque nosotros somos príncipes, herederos del reino de Dios, del reino eterno, del reino de la abundancia. Es importante que nosotros entendamos esto, porque en la medida que nosotros nos ajustemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestras acciones a nuestro nuevo sistema de gobierno, en cuanto nosotros entendamos por qué y para qué esto funciona así, entonces empezaremos a gobernar y todo lo que hagamos prosperará. Todo lo que hagamos. ¿Cuántos creen esto? Dios es bueno. Y así como, fíjense, así como a Israel les dio tantas evidencias de su poder, a nosotros también nos ha dado tantas evidencias de su poder y de su gracia. Tenemos tantas evidencias. Lo único que necesitamos es creerle a Dios y decir: ya voy a dejar definitivamente de estar añorando las cosas que estaban en el pasado y que ya no me pertenecen. Y ahora voy a añorar las cosas que están totalmente en el reino de la luz, porque esas son las que me pertenecen y son las que quiero abrazar y las que quiero tener. Amén.